saludo a todos, les habla Freddy Silva en un nuevo programa de Tendencia Global, un programa que tiene por objetivo hacer un análisis de las distintas situaciones que pasan en distintas partes del planeta y además esas situaciones coyunturales, y lo hacemos mediante el análisis y el diálogo. Debo recordarles que este es un programa totalmente independiente, no tenemos ningún tipo de afiliación política, tampoco recibimos ningún tipo de cooperación o patrocinio por parte de ninguna afiliación política, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo. El día de hoy, en nuestro programa, estaremos hablando sobre las elecciones aquí en los Estados Unidos, y para ello tengo al abogado y politólogo Carlos Alberto Ardiles, asesor de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria de Holanda. Realizó cursos de posgrado en la Universidad de La Habana, Cuba, especialización en posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid, España, maestría en Defensa, Seguridad y Desarrollo, Escuela de Altos Estudios Nacionales, además secretario de Relaciones Internacionales del Colegio de Politólogos de La Paz, docente en universidades privadas y públicas, en posgrado en el ICA, Universidad Mayor de San Andrés. También está con nosotros Norma Camero, activista comunitaria, fundadora de Casa Venezuela, también ex VP de Derechos Humanos en el condado Hillsborough, aquí en el área de la Bahía de Tampa. Además, una ferviente activista y parte del Partido Republicano, activistas que están del lado del Partido Republicano. También nos acompaña Walter Tejada. Él terminó sirviendo casi 13 años, un gran amigo además, 13 años en un cargo público en el condado Arlington, en el estado de Virginia, elegido miembro de la Junta del Condado el 11 de marzo del 2003 en una elección especial. Además que lo hemos visto siempre como activista por parte de los derechos humanos. Damos también la bienvenida a él, lo mismo que a Percy Calderón. Él es sociólogo, además de periodista, radicado en los Estados Unidos. Realmente muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Norma, para que hablemos. Estamos prácticamente a 2 días de poder ver una de las elecciones que podríamos decir inéditas, porque realmente se está dando en circunstancias totalmente distintas a cualquier elección anterior. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo se ve? Además, ¿cómo está viendo la campaña y cómo están viendo los partidarios del Partido Republicano las elecciones ya para este martes? Bueno, en realidad yo creo que estamos a las puertas de la campaña y de la elección más importante de todos los tiempos. Esto que se ha presentado es único. Nunca habíamos visto una campaña tan feroz, tan activa, con tanto dinero como la que estamos viendo en estos momentos. Se están enfrentando 2 monstruos, y no lo quiero decir en el sentido malo, sino que son 2 fuerzas muy poderosas, y a estas alturas todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, ni quién va a quedar electo. Yo creo que va a quedar electo precisamente por el colegio electoral, porque es muy difícil que un presidente que esté en el poder vaya a perder las elecciones. Pero el contendor del Partido Socialdemócrata en realidad es un hueso duro de roer. Yo creo que esta es una campaña única. Estamos aprendiendo muchísimo, cosas que no sabíamos, y que en este momento estamos hasta improvisando para que esto se dé de la forma correcta y que no se vaya a desarrollar algo que pueda traer un daño a la población. Es lo que queremos evitar, porque se habla mucho de que no van a aceptar las votaciones, y yo creo que si el pueblo elige, el pueblo soberano, hay que respetarlo. Nosotros no podemos intervenir en eso. Bueno, Walter Tejada tiene bastante afinidad en parte a lo que es la campaña de Joe Biden, y como lo decía hace un momento Norma, pues una campaña bastante intensa, y como lo dije al principio, esto es inédito, Walter. Oh, sí, creo que sí. Estamos en una elección bastante importantísima, y estamos de acuerdo con Norma, que es la elección más importante en nuestras vidas. Y de ahí pues tenemos algunos puntos que partimos en diferencia, por ejemplo, de que sea el Partido Demócrata Socialista. Eso es erróneo. Sí, no, pero tenemos esta contienda que sí se ha invertido bastante dinero, y estamos encima de una pandemia que nos hace el trabajo aún más difícil, porque típicamente en los eventos de campaña se reúnen personas muchas veces, ¿verdad? Hacen buenos meetings, y eso no se puede hacer ahora tanto. Y si se hace, se debe hacer de una manera responsable, ya que tenemos, y hablando de monstruo, el monstruo que tenemos encima de todo esto es el COVID-19, el virus que está, ahorita llevamos, faltan 2 días a la elección, como mencionaste, y
tenemos casi 230,000 personas que han muerto, más de 9 millones de personas contagiadas. Somos número 1 en el mundo, sí, pero en personas contagiadas y en muertes. Y entonces, es una verdadera pena que estemos en esta situación. Deberíamos estar hablando de los temas de la economía, del medio ambiente, de modernizar la infraestructura del país, de la cobertura de salud, de acceso a la educación para los jóvenes particularmente. Y en vez de eso, pues lo que domina es estas infecciones que a todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado eso, porque parte de las 230,000 personas que casi que han fallecido, cada una de ellas nos ponemos hasta tiesos porque oímos números. Cada uno de ellos es un ser humano, tenía familia, amigos, y los 9 millones contagiados también. Entonces, las repercusiones son ahora serias y particularmente aquí en Estados Unidos se le dice lugares azules, lugares rojos. Al principio eran lugares azules principalmente, ahora mucha gente pues que ignoró tomar las precauciones de distanciamiento social, como ponerse una mascarilla. En esos lugares rojos ahora está el rojo en vivo, el virus. Hace un par de días hubieron más de 90,000 personas contagiadas en un día. Así es que, Freddy, tenemos una situación bastante difícil, pero hay bastante entusiasmo por parte del Partido Demócrata. Se ha hecho campaña con una disciplina de mantener el distanciamiento social. Y encima de eso, pues vemos a Biden que surgió de la primaria, derrotando a todos los que tenía sus competidores en la primaria, y ahora todo el partido unido, mientras que el Partido Republicano se encuentra fracturado, ya que tenemos algunos nunca Trump que están haciendo muchos anuncios como el proyecto Lincoln y otros que están en pelea, mientras tanto que los demócratas estamos unidos, buscando los independientes y poder ganar la elección. Así que creo que hay bastante entusiasmo, pero no cabe ninguna duda, la contienda es reñida. Bueno, voy con esta palabra que dijo nuestro amigo Walter Tejada sobre un monstruo, porque en realidad es un monstruo que no solamente estamos hablando que está afectando a la salud, sino gravemente a la economía. Y este es un punto que es bastante importante para Latinoamérica. Voy contigo, Carlos. ¿Qué perspectiva y cómo se ve las elecciones? Estamos a solamente 2 días para conocer al siguiente que va a estar, ya sea continuando en la Casa Blanca o ya sea un nuevo presidente y con otro partido que pueda estar al cargo del país o uno de los países más poderosos del mundo. Sí, con mucha expectativa en Bolivia se ve las elecciones de Estados Unidos y considero que, pues, al igual que nosotros, van a entrar una contienda algo reñida, fuerte, con los 2 candidatos como es Donald Trump y Joe Biden, y prácticamente con 12 partidos dentro del sistema bipartidista que siempre tiene Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, y considero que uno de los ejes importantes que va a tener justamente es ese anclaje en lo que se llaman los estados péndulo, ¿no? Que recordemos con el caso de Hillary Clinton, ¿no? Ella gana gran parte de las votaciones en los estados, pero define en el colegio electoral. Entonces, considero que esto es importante para Bolivia porque vamos a poder articular de mejor manera las relaciones internacionales y de procesos de integración y, más que nada, tener pues un contacto, digamos, de una forma más directa. Algo importante que considerar es cuando prácticamente gana las elecciones Luis Arce, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pues lo llama y le dice que quisieran que existan unas relaciones más estrechas, y la lógica de Luis Arce Catacora está en ello, en tratar tal vez de formar en función a las igualdades y reciprocidades entre ambos países, pues un eje articulador que creo que ya va a ser con una nueva visión y no la que teníamos anteriormente solamente de los ejes de izquierda o de países simplemente allegados al gobierno del expresidente Morales, sino también ahora bajo una nueva lógica, una nueva tónica, que creo que es darle mayor vitalidad a la parte de procesos de integración y también de relaciones exteriores, bajo la lógica de un principio no excluyente, sino más bien integracionista. Bueno, y quiero ir contigo, Percy, porque quiero mencionar esta parte que para nosotros, quienes cubrimos y hemos cubierto a lo largo de tantos años las elecciones presidenciales, Percy, ¿cómo podríamos diferenciar esto que nosotros mismos ponemos en la etiqueta, que es una elección inédita, cargada de muchísimas cosas que lo vamos a ir detallando a lo largo del programa, pero desde el punto de vista periodístico, ¿por qué estas elecciones son inéditas, pero además lo nuevo que trae?
Bueno, gracias. Agradezco mucho a mis colegas que nos acompañan en este programa, especialmente a Norma Cameo y Walter Tejada. Creo que son dos aportaciones muy importantes en este diálogo de este programa. Yendo a tu pregunta, son inéditas por el hecho de que estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil en Estados Unidos y en todo el mundo por el COVID-19, que ha producido un descenso en la economía de todos los países. Estamos en recesión. Obviamente, estos dos hechos, la economía y la salud, han pesado muy fuerte en el electorado. También, pues tenemos un político experimentado como Joe Biden, que tiene medio siglo prácticamente trabajando en el asunto público como senador y como vicepresidente 8 años y ahora como candidato. Frente al incumbente a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, que no es político y que tampoco quiere serlo. Él tiene su propio estilo, es un hombre de negocios y esa es la visión que él tiene de cómo gobernar este país y ha sido así como ha ido gobernando, ¿no? Haciendo negociaciones, tratando de empujar una agenda que beneficie al pueblo americano. Él manifiesta que ese es su único interés y que nunca ha tenido una agenda oculta o secreta, ¿no? Pero se dan los extremos en ambos bandos, ¿no? Ha habido mucha violencia en las calles debido al abuso policial, que se lo ha magnificado en algunos casos, y pues la gente ha salido a protestar. Y nosotros creemos que ha sido el resultado de la pandemia, que mucha gente tuvo que aislarse, mucha gente perdió sus trabajos, porque recordemos que hubieron más de 40 millones de personas que perdieron sus fuentes de trabajo. Entonces ha habido mucha frustración en el pueblo americano y mucha gente que estaba enojada con la vida, enojada con las circunstancias que les ha tocado vivir, han salido a protestar. No necesariamente porque se han unido a una causa, sino porque estaban frustrados. Entonces han expresado su frustración a través de estas protestas. Eso no ha favorecido para nada la visión que se tiene del aspecto político en los Estados Unidos, ¿no? Se los ha tildado como grupos extremistas y algunos grupos sí tienen una cierta trayectoria que no es muy bien vista por los saqueos, el daño a los negocios y el aspecto de ver esa violencia en Estados Unidos que no la habíamos visto antes, ¿no? Versus ciertos grupos radicales extremistas de blancos que han apoyado abiertamente a una reelección del presidente Trump, que no dicen nada bueno a esta administración, ¿no? Porque el presidente incumbente en la Casa Blanca no ha rechazado a estos grupos como debía ser. Entonces nos parece que ese ha sido un error de su parte, porque indirectamente pues se lo identifica a él con estos grupos, ¿no? Como que él es una persona que está permitiendo que ocurra este tipo de reacciones de una minoría de blancos supremacistas. Así es como va el aspecto aquí en Estados Unidos en estas elecciones, pero esperamos de que al final del día se imponga la razón y que triunfe el que está mejor posicionado con el electorado americano. Bueno, yo quisiera ir ahora entrando en detalle, tanto para Walter como para Norma. Me llama mucho la atención cómo se han ido moviendo las encuestas, porque hace un poco más de 3 meses la diferencia era bastante notable. Inclusive habían algunas que decían que el candidato demócrata superaba por más del 24% en cuanto a la intención de voto. Y claro, obviamente había que ver de dónde venía esta encuesta, porque debo decirlo, y hay que hacerlo muy claro, Walter, ojalá que no me dejes entrar, ojalá que si me equivoco me corrijas, pero depende también hoy en día a quién le preguntas, a quién hace las encuestas, porque en este manejo de algoritmos, pues es claro que si tú vas a una, no sé, a una web o vas a una página en donde ellos son afines a los demócratas, pues si tú le preguntas quién es el candidato favorito, pues obviamente allá van a salir todos los demócratas y viceversa si vas del otro lado. Pero quiero ir contigo, Norma, porque
me llama mucho la atención este tipo de cifras que posesionan con un amplio margen al candidato demócrata que, según estas mismas encuestas, pues llega a ser con un favorito, hoy con menos porcentaje, creo que entre el 4 y el 6% de ventaja. Pero me llama la atención, Norma, que cuando se habla, por ejemplo, de la convocatoria, parece que realmente estas encuestas están totalmente en desacuerdo con la realidad, porque tú ves a un Donald Trump que tiene seguidores, y no de a cientos, estamos hablando de a miles que están presentes en sus campañas. Absolutamente, pero antes de que entremos en esa pregunta, yo quería recapitular en lo que habían dicho mis queridos compatriotas aquí acompañándonos hoy. Hablaron del coronavirus, y es verdad, el coronavirus, el monstruo, pero si se han dado cuenta que los demócratas siempre insisten en el coronavirus, ese es un asidero, pero no mencionan a China. La culpa no es de Estados Unidos, ni la culpa es del presidente Trump, número uno. China, hay que poner eso aside, que China es el que trajo el coronavirus. Después tenemos la integración y no exclusión. Yo no creo que aquí el presidente Trump haya excluido en ningún momento a nadie, porque si hay algo que sea inclusivo es la política que está haciendo el presidente Trump. Con todos, nunca los hispanos ni los negros habían tenido tantas oportunidades como en este momento, con la situación como la tuvimos hace un tiempo, antes del coronavirus, con la economía, con una de las economías mejores de la historia de Estados Unidos. Todos estábamos bien y todo el mundo estaba contento hasta que llegó el coronavirus. Y bueno, eso fue el regalo que nos mandaron los chinos para, no sé, cuál fue la intención, si diezmar la población o qué, pero llegó. Después tenemos que el presidente no se pronuncia en cuanto a estos grupos insurgentes que hablan del presidente Trump y hablan de Biden o quieren un enfrentamiento, pero no hablaron de Black Lives Matter y Antifa. El vicepresidente, el former vicepresidente tampoco dice nada al respecto. ¿Por qué? Porque los dos candidatos, mira, aquí hay que ser objetivo, los dos candidatos se niegan a hablar de esto. Es igual que se niega Biden a hablar del aborto, es igual que se niega a hablar de cosas que a nosotros nos preocupan, a nosotros los conservadores nos preocupan, pero no se tocan esos puntos, porque esos son puntos muy importantes para la comunidad, pero puede traer ciertos problemas y es mejor no nombrarlo. Entonces, estas son cosas de la política. Entonces, no podemos decir que sí, que el presidente Trump no se pronuncia por un grupo, pero el presidente Biden, el former vicepresidente Biden sí, no es realidad. Están en lo mismo, tratando de evitar hablar de ciertos puntos que les pueda ocasionar problemas en su campaña. Ahora, ¿me repites la pregunta para entrar? Sí, lo que quería era contestarle a mis compatriotas. Te decía, Norma, que para mí me llama mucho la atención que existe tanta disparidad en cuanto a cifras que hacen favorito al candidato demócrata Joe Biden, quien tiene un amplio margen según las encuestas, pero cuando vemos su capacidad de convocatoria a sus rallies del mismo Joe Biden, pues muy poca gente está, o como lo decía en algún momento Walter, pues están tan cuidadosos por lo del coronavirus que muy poca gente asiste. Pero cuando hablamos del poder de convocatoria del presidente, pues los videos, las imágenes hablan por sí solas. Mira, la parte más fuerte que tiene el presidente Trump de los votantes es algo que se llama la mayoría silenciosa. Son los blancos que están en sus casas, que no hablan de política porque no les gusta, pero son patriotas, son gente que quiere su país. Y nosotros reconocemos que el presidente Trump lo que está haciendo es Making America Great Again. Él lo que quiere es que este país sea grande, quiere dejar un legado, porque precisamente no tenía necesidad de convertirse en presidente un hombre multimillonario, ni decir yo voy a sacrificar 8 años de mi vida sin producir dinero y gastando dinero de mi fortuna, porque yo quiero dejar América estabilizada y bien, y que América vuelva a ser la grande. Eso es todo. Pero esa mayoría silenciosa, cuando él dice,
voy a Tampa o voy a Orlando o a cualquier parte, ellos están allí. Y por eso ven 30, 40, 50, 100,000 personas que van a acompañarlo y no tienen miedo. Quieren ver a su presidente, quieren decirle, aquí estamos nosotros. Por eso es que yo pienso que el presidente Trump va a repetir, va a ganar las elecciones. No será por un margen muy grande, pero sí las va a ganar. Bueno, y con esto voy contigo, Walter Tejada, porque ya lo decías tú en la anterior intervención, que pues las encuestas daban como favorita a Hillary Clinton y al final, pues simplemente pues, todo el mundo quedó sorprendido en cómo gana ahora presidente Donald Trump. Pero quiero ir con esta misma pregunta, Walter, porque tal vez, si estoy equivocado, quisiera que nos aclares tú, porque realmente cuando se habla de convocatoria a los rallies, a la participación, y esto mismo que mencionaba Norma, de decir su respaldo, aquí estoy, Joe Biden, y estoy contigo. Entonces, cuando tú comparas la cantidad de personas, y esto se ve en los videos, y también debo de decir que muchos medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, no hacen esta cobertura o no le dan la misma cobertura en cuanto se trata de la gran cantidad de seguidores que tiene Donald Trump. Bueno, sí, hay bastante material que sería bueno contestar. Voy a escoger un par de puntos ahí y tratar de contestar tu pregunta también. Primero, comenzando de que el comentario de que Estados Unidos quiere ser número uno. Somos ya número uno. Número uno en número de muertes por el COVID-19, casi 230,000. Somos número uno en más de 9 millones de personas infectadas por este virus. Estás hablando solo del coronavirus. Discúlpame. Disculpa, no te interrumpí, por favor. Entonces, y principalmente es en lugares típicamente republicanos, donde al principio que comenzó esto, se le dio bastante desdén a los lugares como la ciudad de Nueva York y lugares urbanos que supuestamente eran demócratas, etc. Entonces, eso es número uno porque está afectando todo y es la realidad. Mientras tanto, tenemos un presidente que dijo, no obstante que él sabía, de acuerdo con la grabación que le hizo Bob Woodward, el reportero que lo grabó, y Trump entendió que este era un virus letal y que era fácil contagiarse por medio del aire. No obstante, así nos mintió y dijo vez tras vez que esto iba a desaparecer mágicamente por ahí, en abril iba a desaparecer, y cuando estuviera la temperatura caliente no iba a pasar, ya iba a desaparecer y esto iba a pasar a la historia, y que en cada momento dice que ya esto se está terminando, cuando acabamos de tener un récord nuevo de infecciones en un solo día. Entonces, esa es una. Y él podía hablar más de eso, pero para que entendamos la realidad, no las narrativas falsas. Al punto tuyo con respecto a los números de personas que van a las reuniones o a los meetings, debido a esta misma pandemia, tenemos que ser responsables de cómo juntar las personas, utilizar la tecnología, tal y como lo estamos haciendo ahorita mismo, teniendo esta excelente conversación en diferentes lugares del mundo, pero poder tenerla de una manera con distanciamiento social, y eso es exactamente lo que el Partido Republicano está haciendo. No obstante, hemos tenido caravanas, desfiles de carros, en diferentes lugares de una manera responsable. Cuando miras, por ejemplo, que Biden va a dar un discurso, lleva usualmente una mascarilla puesta, ¿verdad? En la cual responsablemente se la pone y manda el mensaje que podemos tener reuniones, pero de una manera responsable, y ponerse una mascarilla es ser patriótico. Un mensaje tan simple, ¿verdad? Para protegernos, no solamente a uno, pero a tu prójimo también. Eso es ser patriótico. Y entonces, por eso mismo, y ahora entonces, para resumidas cuentas, te puedo dar dos ejemplos por los cuales encontramos esta situación y por la cual las encuestas están reflejando lo que vemos ahora. Una, que todavía hoy día, estamos ya encima de la elección en noviembre, y todavía no hay un plan del presidente cómo terminar esta pandemia. Al contrario, echaron la toalla. El otro día el jefe de la oficina de él, el Chief of Staff, Meadows, dijo, no vamos a controlar esta pandemia, vamos a hacer otras cosas. Ese es número uno, no hay ni siquiera un plan para eso. Segundo, ¿cuántas veces has escuchado el plan de Donald Trump
para el futuro de esta nación. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, todavía no ha presentado nada y estamos a un par de días de la elección. Entonces, las elecciones siempre son para el futuro. No podemos arreglar lo que pasó en el pasado. Cuando empezamos este programa ya quedó en el pasado. Ya lo que tenemos que ver para el futuro, y ahí está la gran diferencia, porque Biden, y mencionaste que casi un medio siglo de experiencia, y tiene un índice de que las personas, a él le cae bien a las personas, no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo es respetado. Tiene ese índice. Entonces, él ha presentado planes específicos de temas específicos, como mencioné al principio, para no repetirlos ahora, de cómo recobrar la economía, porque ahorita con millones de personas en desempleo, todavía hay personas que sufren, y el colmo de todo, Freddy, y colegas que están viendo y todas las personas que están escuchando bien este programa, el colmo de todo esto es que estamos en la pandemia donde la gente necesita su cobertura de salud, necesita su seguro médico, y este presidente está en la Corte Suprema de Justicia tratando de eliminar, ponerle un alto a la cobertura de salud que Obama aprobó y que millones de personas, muchos latinos, millones de latinos se han beneficiado. Las encuestas de alguna manera tienen un efecto en la población, tienen un efecto en el votante. El hecho de que se esté manejando durante varias semanas, si no meses, a una persona que está luchando por el puesto más importante del mundo, ¿influye esto? ¿Realmente este tipo de cifras pueden hacer que el votante al final pues termine tomando una elección precisamente a causa de estas cifras? Sí, tenemos que tener en cuenta un poco de lo que pasó en Bolivia. Las empresas encuestadoras lo que hicieron es tener una influencia, una manipulación en algún momento con relación al electorado. Y creo que esto es una situación que tiene que controlarse en algún momento, porque existen afectos y desafectos, y lo que más debe primar en el electorado es justamente el programa, la propuesta y el carisma del candidato. Son tres elementos fundamentales que dentro de una contienda electoral se debe considerar. Y muchos de los votantes justamente tienen ese voto oculto que llamamos nosotros acá, ¿no? Ese voto, diríamos, que está... voto contagio, que en algún momento se lo denominaría, cuando, por ejemplo, en Bolivia hubo un voto oculto del 30% del electorado que no quería definir y tenía ambigüedad y decía que todavía no sabía por quién iba a votar. Ya lo sabían por quién iba a votar, pero las encuestas en algún momento fueron a indicar de que había un porcentaje ya en los últimos días de un 2-3% entre el primero y el segundo, pero posteriormente nos damos cuenta que prácticamente tenía un 55%, 56% el señor Luis Arce, frente a prácticamente un 29% Carlos Mesa. Entonces las diferencias se van, diríamos, distanciando, y estas asimetrías, ¿no? En algún momento tienen un calado que prácticamente va en contra de las expectativas del electorado. No olvidemos de que en una campaña electoral lo que más se ve es justamente las propuestas, ¿no? ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Qué es lo que el electorado está ansioso de tener? Y más que nada, tener cierto carisma, ¿no? Que exista no solamente con el candidato, sino también hacia el electorado. Y acá hay un aspecto importante que hay que considerar. Justamente con relación a esta política que tiene Estados Unidos actual con relación a Bolivia y Bolivia con Estados Unidos, no olvidemos que el actual presidente, Luis Arce Catacora, pues ha estudiado en la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, y ha tenido varios seminarios y ha sido ponente en diferentes universidades, no solamente en Michigan, Pensilvania, Harvard y demás. Entonces, él prácticamente tiene una relación más estrecha, diríamos, en función a los estudios que ha realizado y también las actividades que él tiene. Entonces, considero de que va a tener una política más inclusiva, más hacia el lado del norte, pero también tenemos que tener presente que dentro de los dos candidatos que están ahorita haciendo la disputa, pues nosotros conocemos un poco ya la política de Donald Trump, y muchos piensan que tal vez tener una nueva visión con relación a Joe Biden es importante, ¿no? Porque en el sistema, diríamos, boliviano, pues se mide mucho esa situación, ¿no? De tener, diríamos, ya conocemos la política del uno, queremos conocer la política del otro, pero también tenemos cierta reserva de lo que vote el pueblo estadounidense, ¿no? Y el respeto que siempre consideramos que es importante dentro de toda elección. Pero también es algo que debemos destacar, es de que quizás
vemos a la pandemia como un problema dentro del aspecto del sistema electoral, y ese no es un problema. El problema está de que el sistema democrático no puede estar supeditado a un aspecto quizás de una enfermedad que sabemos que sí, y es algo muy que cala mucho en la humanidad, pero también tenemos que ver el más allá. Y el más allá, justamente acá había en Bolivia ese problema, ¿no? De decir, estamos en pandemia, no podemos hacer elecciones. Entonces muchos decían, bueno, y si la pandemia sigue 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, entonces vamos a estar en que el sistema democrático va a ir en contra de lo que es, diríamos, ese accionar del pueblo de querer manifestar a través del voto cuáles sus preferencias, y también mantener y precautelar ese aspecto democrático de libertad, ¿no? Que debe haber de igualdad y de todo en un pueblo y una nación. Bueno, quiero con esto, Percy, porque realmente cuando estamos hablando de las prioridades por las cuales tiene que basarse el elector el día que vaya a votar, existen, por supuesto, que una lista grande, y depende a qué sector le preguntes cuál es la prioridad para esa persona, qué es lo más importante al momento de ejercer su voto. Pero hablemos de 2 puntos, ¿no? Hablemos del COVID-19, que es la contingencia sanitaria que tenemos aquí en el país, que todavía está vigente, y como ya lo ha dicho uno de los expositores, pues ha cobrado miles de vidas y tenemos millones de infectados, pero también no tenemos que olvidar que este es un país capitalista, este es un país que necesita trabajar, que además la gente misma incluso está dispuesta, y ya lo hemos visto, está dispuesta a dejar de lado estas medidas de bioseguridad, pero quiere regresar en lo posible a su vida normal. Entonces, ¿cómo se puede ver esto desde un punto de vista bastante neutral, Percy? Porque son dos necesidades que urgen a los ciudadanos en el momento que van a ir a votar. Sí, precisamente es un tema que habíamos discutido anteriormente. Por ejemplo, en el tema de Bolivia, en el tema Perú, Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde los gobiernos han decidido poner a su población bajo un arresto domiciliario. O sea, que no pueden salir a trabajar, no pueden salir a hacer ninguna actividad, les han puesto limitaciones inclusive de un día, de horas nada más a la semana que podían salir a hacer sus compras necesarias, y han quebrado las economías de sus países de una manera desastrosa, ¿no? ¿Por qué? Hay mucha gente en los países en vías de desarrollo, por así decir, que dependen enteramente de su actividad diaria para poder generar dinero y sostener sus familias. Entonces, al haber hecho esto, que la gente no puede salir, pues han quebrado las economías familiares. Y los bonos no han sido una solución, como ya habíamos discutido anteriormente. Entonces, el tema de la pandemia es un tema que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Walter, por ejemplo, mencionaba que el presidente no ha presentado nada, que no tiene un plan. Y yo, como periodista, podría decir que no estoy de acuerdo con esa noción, porque sí hay un plan. Se han presentado contrastes con el Partido Demócrata en ambos candidatos. El talón de Aquiles del presidente Trump es el coronavirus, evidentemente, porque no se ha controlado esta enfermedad. Pero ¿cómo controlar una pandemia que está afectando a la población de todo el mundo? Él llama el COVID-19 como el virus chino, porque está originado de la China, obviamente. Pero el COVID-19 no llegó de la China directamente a Estados Unidos, como ustedes saben. Fue traído por personas que venían de otros países europeos y llegaron a los Estados Unidos y empezaron el contagio masivo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el mismo presidente ha expresado de que no deberíamos cerrar nuestras economías y que la gente debería empezar a trabajar nuevamente. Y nos ha dado, creo, el ejemplo, porque él contrajo el coronavirus en circunstancias todavía no muy claras, él y su entorno, y después de unos días que se internó en el hospital militar, Andrews salió mejor que antes, ¿no? Y empezó a hacer una campaña mucho más agresiva. El primer debate entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden no le fue muy bien al presidente Trump. Pero en el segundo debate veamos un Trump envigorizado nuevamente, con mucha energía, ¿no? En temas, por ejemplo, como el tema de inmigración, ¿qué es lo que propone el presidente Trump o los republicanos? Mucha mayor seguridad en la frontera, número uno.
y hacer una reforma a inmigración, que los nuevos inmigrantes que soliciten venir a vivir a los Estados Unidos sean admitidos, pero por mérito, ¿no? En contraste a lo que el presidente Biden expresa, que debe haber una política de fronteras abiertas, ¿no? Que la gente, pues, tiene derecho a emigrar, que hay requisitos de inmigración que están en vigencia, son leyes que se tienen que respetar, como cualquier otro ciudadano que quiere ir a cualquier otro país. En temas de economía, por ejemplo, el Partido Demócrata indica de que quiere poner mayores impuestos a las corporaciones y a los millonarios, mientras que los republicanos dicen totalmente todo lo contrario, que habría que rebajar los impuestos a las corporaciones y a las gentes que tienen dinero para que ellos puedan generar trabajos y mejoren la situación salarial de sus empleados, ¿no? Y así, podemos hablar de otros temas, ¿no? Decía, el talón de Aquiles del presidente Trump, evidentemente ha sido el COVID-19, pero el vicepresidente Biden también tiene su talón de Aquiles, ¿no? Que son los negociados que hizo su hijo cuando él era vicepresidente en Ucrania, en China y en Rusia. Que esto pues ocasiona un problema de tráfico de influencias y de beneficiar a gobiernos que no necesariamente son afines a los Estados Unidos. Él ha negado totalmente estas acusaciones, las ha calificado de infundadas, pero esos son los aspectos que en esta elección se están viendo y se están debatiendo. Entonces yo creo que tenemos que ser neutrales en este punto y tenemos que analizar las cosas tal como vienen y tenemos que darle las calificaciones que cada candidato obtenga. Una de las encuestadoras en los Estados Unidos, que es neutral, podríamos decir, que no está ni por uno ni por otro partido, es la encuestadora Newton, que el día de ayer ha hecho que la diferencia a nivel nacional es de más o menos 5 a 6 puntos. Pero en los estados donde se está peleando, los estados pendulares, en Arizona, por ejemplo, está el presidente Trump está 51 y el vicepresidente Biden está 49. Mientras que en la Florida están 50-50, están prácticamente empatados. En Carolina del Norte, el presidente Biden todavía lleva una diferencia de 3 puntos. Pero eso era ayer. Y hoy las cosas pueden ser diferentes. Entonces yo creo que los temas hay que tratarlos objetivamente y hay que darle a cada quien el lugar que le corresponde. Y yo creo que el presidente Trump sí tiene un plan que es totalmente diferente a la opción que presenta el presidente Biden. A la hora de votar, lo que el electorado tiene que hacer es poner en una balanza estas opciones y ver qué es lo mejor que consideran para este país. Bueno, pero sí, yo quiero tomar este tema que tú acabas de mencionar sobre este caso que está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en cuanto a estas dos computadoras portátiles, presuntamente del hijo del candidato demócrata Joe Biden. Quiero ir contigo, Walter, porque haciendo mención sobre este tema hay algo que me preocupa y precisamente por este mismo tema fueron llamados ayer, anteayer, bueno, durante la semana ante el Congreso, porque claramente se ve cómo las redes sociales censuran, ¿sí? Y cuando fueron interpelados ante el Congreso de los Estados Unidos, pues se les preguntó cuál era la base en la cual habían hecho, si realmente ellos tenían el documento para realmente censurar. Y voy contigo, Walter, ¿por qué? Porque quiero preguntarte a ti, y como lo estamos haciendo de una forma bastante objetiva, ¿crees tú que con este tipo de antecedentes que están dejando las redes sociales o quienes lo están manejando, ya sea Facebook, ya sea Twitter o cualquier otra plataforma social, que creen que tiene el derecho de censurarnos por lo que ellos consideran que es correcto o no es correcto? Porque realmente no sé quién los nombró a ellos jueces o jurados para poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, pero siendo objetivos, Walter, quiero preguntarte a ti, ¿tú no estás preocupado o tú no sientes o tú no ves que la libertad de expresión podría estar en peligro en este país? Mira, la mejor manera de contestar eso, primeramente, disculpas que al final de mi respuesta anteriormente perdí el sonido, así es que, pero podemos hablar de eso otra parte. Primero, para contestar tu pregunta, la mejor manera es de recordarnos lo que el presidente republicano, Ronald Reagan, dijo: confiemos, pero verifiquemos.
Y lo que tenemos ahorita, el peor problema que tenemos, principalmente por el Partido Republicano, es las narrativas falsas. Y mucho de estas son por los medios sociales, donde se repiten cosas, y hay compañías que nos enteramos, principalmente hace 4 años y desde entonces, que emplean personas para que se inventen cosas y las pongan en el internet, y mientras más personas hacen clic para leer, más dinero ganan esas personas y no les interesa qué tipo de información están poniendo. Entonces, lo que tú mencionabas, eso del maletín o de Hunter Biden, por ejemplo, es parte de las teorías de conspiración falsas que vez tras vez los republicanos dicen, especialmente en los medios de propaganda que usa Donald Trump, como Fox News, y la radio conservadora como Rush Limbaugh y otros. Y acordate que el presidente Trump le dice a la prensa el enemigo del pueblo. Y no se salva nadie, porque aún el mismo medio que él usa para criticar a los demás y poner información falsa, Fox News los ha criticado también, porque cuando le sacan los pañales al sol, cuando lo tratan de verificar qué es lo que está diciendo, ese es el problema. Entonces, tu respuesta es buenísima, pero vemos unos republicanos creyendo, por ejemplo, en esto que mencionaba de Biden, de Hunter Biden, cuando ya fue la razón por la cual el presidente fue enjuiciado, porque se investigó anteriormente y no hay nada. Entonces, si estamos viendo su gran abogado, el de Giuliani, que ha sido asociado con agentes de la seguridad rusa, que él se ha asociado con ellos, y ya eso está confirmado, y él mismo lo admitió, Giuliani, que andaba buscando cosas para sacar algo malo para Biden, y eso se ha buscado y nada se ha encontrado vez tras vez. Entonces, esa es una. La otra cosa a cada rato anda repitiendo esta organización QAnon, QNON, conspiraciones contra los demócratas, que hay que hay bastante corrupción. Aquí la corrupción que tenemos que ver tiene el nepotismo, tiene a sus hijos ganando dinero en la Casa Blanca a cuesta de los pagadores de impuestos. Más de $8 millones se han gastado en propiedades de Donald Trump en lo que él ha sido presidente, para que personas que el cuerpo de seguridad que lo protegen a él se hospeden, o que dignatarios de otros lugares ven y se quedan en propiedades de Donald Trump, en su campo de golf, en el hotel aquí en Washington. Entonces, vez tras vez, esas cosas son verificadas. Entonces, yo te digo que el problema más serio que tenemos, y te voy a dar un ejemplo que recién, hace un par de días, Donald Trump Jr., el hijo de él, dijo que las muertes por COVID en Estados Unidos son casi nada. Esa es la narrativa que le están dando al pueblo, de que esto no significa nada, cuando tenemos ahora la evidencia número 1 de que cómo ha fallado en su liderazgo este presidente. Él mismo no se pudo proteger, él fue contagiado por esta enfermedad, su esposa, su hijo y muchas otras 5 personas en la oficina del vicepresidente, y el vicepresidente es el jefe del grupo de trabajo para combatir el COVID. Entonces, Freddy, lo que tenemos ahorita, el problema más serio, estas narrativas falsas. Walter, pero déjame, te interrumpo y te pido disculpas por esto, pero quiero ser incisivo en cuanto a la pregunta de la libertad de expresión. Y te lo vuelvo a repetir porque he estado revisando que mucha de esta corriente de izquierda radical, que sobre todo está en algunas universidades en California, pues ya no quieren ni siquiera debatir esto que nosotros hoy estamos teniendo, de un diálogo abierto, objetivo, incluso teniendo algún tipo de afinidad, ya sea tú que estás por el lado demócrata, Norma por el lado republicano, pero que podemos dialogar, que podemos tener esta apertura de poder entrar a hablar y decir las cosas. Pero tú no sientes que en las redes sociales, y que también ciertos grupos en ciertos lugares, porque no son en todos, y por favor, no quiero solamente referirme a la izquierda radical como Antifa o como otros grupos, sino también, por supuesto, a los supremacistas blancos, Ku Klux Klan y cualquier otro grupo de extrema izquierda. ¿Tú no crees, Walter, que en el país existe un riesgo de que se esté por perder o que esté amenazada la libertad de expresión? Mira, yo creo que estamos en tiempos donde cuando se crearon las leyes no se imaginaba que íbamos a tener este tipo de tecnología, las computadoras, el internet, los medios sociales, etcétera. Entonces tiene que haber algún tipo de manera de protegernos de información falsa, de ver cómo se verifican las cosas. Por eso es que te decía lo que el presidente Ronald Reagan dijo: confiemos pero verifiquemos. Pero entonces, Walter, déjeme le pregunto directamente, ¿usted está de acuerdo con que existan este tipo de
de filtros, este tipo de, no sé, jurados, jueces, que no sé quién les los ha elegido como Twitter o Facebook, que tengan esa potestad de decidir, de decir qué debe de ir o qué no debe de ir? Bueno, es un peligro siempre que buscas restringir libertad de expresión, ¿verdad? Como si, por ejemplo, el presidente a cada rato le dice que la prensa es el enemigo del pueblo y que solo cosas malas de él dicen, y él quisiera que solo cosas buenas dijeran. Entonces es también una manera de suprimir que la prensa se exprese y saque los pañales de él al sol, ¿verdad? Entonces yo creo que la lección que aprendimos hace 4 años, donde Rusia principalmente buscó a que nosotros entre Estados Unidos nos discutiéramos unos con otros y que nos sintiéramos mal y la división partidista fuera más profunda, eso es parte de eso, Freddy, donde tenemos que buscar manera, si Twitter, ellos mismos quieren buscar la manera de controlar lo que ellos ven, que piensan que es falso, especialmente si algo se ha confirmado que es falso y se está repitiendo. Y yo creo que ellos tienen el derecho, si es algo que todos sabemos que es falso, de removerlo, por supuesto, sí, porque el presidente de Trump, para dar un ejemplo, creo que tiene como más de 80 personas que lo siguen en su cuenta de Twitter. Si él pone algo ahí, 87 personas, que no todos, por cierto, no todos los 87 millones lo apoyan a él, muchos de ellos lo siguen para hacerle burla de las cosas que dice, ¿verdad? Entonces si él pone algo que es falso, tiene que ser removido, porque no puedes poner información falsa. Y el otro ejemplo que te puedo dar, en la entrevista de 60 minutos, 60 Minutes, que hizo el otro día, donde le dijo claramente que ellos no iban a poner información que no fuera verídica, verificada, y por eso el presidente se molestó, porque el asistente le dijo, 60 minutos, aquí solo ponemos cosas que son verdad. Entonces, Freddy, la pregunta que se tiene que ser contestada es, ¿dónde está la fuente de información? ¿Es algo confirmado? Si es verídico, se tiene y debe ser reportado, no sea si sea republicano, demócrata, independiente, libertariano, no importa, la libertad es la verdad y le duela a quien le duela, pero tiene que ser confirmada y no andemos propagando o haciéndole cosas que son falsas. Ese es el peor enemigo que tenemos ahora, porque las personas humildes y otros que no tienen la sofisticación de cosas lo pasa, lo repite y seguimos entonces aumentando la división que tenemos. Hay que confirmarlo, verificarlo, y si es verificado que es falso, afuera. Bueno, y con esta misma pregunta quiero ir contigo, Norma. No sé, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a lo que significa la libertad de expresión, la censura que están teniendo algunas plataformas sociales? Bueno, la verdad es que yo soy constitucionalista. Yo respeto la constitución de este país, que es una maravilla y que en su preámbulo dice claramente libertad. Y nosotros en este país vivimos por la libertad y por la república y por la democracia. Este país, su basamento no es el socialismo. Nosotros no tenemos esa sangre, especialmente nosotros que hemos vivido, por ejemplo, yo en mi condición de venezolana, que conoce el socialismo tan de cerca, que lo vive, que sabe que es una mentira, que ha hecho, donde toca el socialismo, todo lo destruye. Yo no quisiera que esto llegara a este país. Para mí la libertad de expresión es importante. A mí me lo dicen todos los días por Twitter, por Facebook, y me atacan, pero eso está bien, ¿verdad? Porque esa es la libertad de expresión. Ese es el poder que yo tengo de decir, no me gusta o sí me gusta, ¿verdad? Entonces, para mí, la libertad es lo más importante que puede tener el ser humano. Nosotros tenemos un presidente que ha hecho la economía, la ha llevado a un punto maravilloso, pero sobre todo la libertad. Y lo que en este momento el presidente está luchando es por preservar esa república, porque eso no se vaya a cambiar. No te creas que cuando nosotros decimos aquí, puede pasar esto a ser un socialismo, y la gente dice, no, pero nosotros tenemos separación de poderes, check and balances, nosotros tenemos todo esto acá. No, señor. Cuando el socialismo llega, sabe cómo hacerlo. ¿Y por qué es importante cuando hablan del packing de la corte? ¿Tú sabes lo que significa que llegue un presidente y haga el packing de la corte, que lo hizo Chávez en Venezuela, y puso un nuevo, aumentó el número de jueces de la Corte Suprema a su favor para cambiar todas las leyes, para hacer todo lo que estaba? Nosotros no podemos llegar a eso. Nuestros founding fathers, los padres fundadores que crearon esta constitución tan maravillosa en este país, lo hizo basado en la libertad, y eso hay que defenderlo con la vida si es necesario. Eso de que no, si dijiste algo malo, que lo quiten, y si dijiste algo bueno, que lo pongan. No, señor. Hay que respetar la libertad de expresión. Si hay fake news,
Claro que hay fake news, muchísimas, pero esa es la libertad que tiene la gente de decir, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Opinión personal. Bueno, vamos contigo, Carlos. Creo que ya nos queda mucho tiempo, pero realmente me encantaría ver tu visión, porque es cierto, lo que dice Huerta, lo que dice Norma, es importante que exista el respeto, sobre todo que exista el respeto, pero el momento que tú te tienes que autocensurar, Carlos, al momento de tú, no sé, si tú tienes una visión, si tú tienes una forma de pensar y te tienes que autocensurar, ya sea por lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable, entonces no existe una presión social que estaría coartando de alguna manera también la libertad de expresión. Y tienes razón, Freddy, en algunas cosas, y también considero que los panelistas también están en el mismo camino, pero tenemos que tener una relación muy importante, que es que entramos a una campaña electoral y prácticamente en las campañas electorales pues existe lucha de intereses y existe lucha de clases. Y lo que ocurre es que cuando estamos en una campaña, pues existe ese fake news que generalmente se va manejando, pero hay un principio básico que nosotros en Bolivia tenemos en el derecho, que es que se presume la inocencia, ¿no?, de toda persona mientras no se pruebe su culpabilidad. Y ve tú que, por ejemplo, hemos tenido la elección anterior donde estaba el MAS con el señor Evo Morales, y prácticamente después de un año aún no ha salido ninguna resolución firme que indique que ha habido un fraude electoral en Bolivia. Pero ahora se da la nueva elección y nuevamente se levanta por la parte contraria de los que han perdido y dicen que ha habido fraude en Bolivia, ¿no? Y entonces a veces asumimos, diríamos, posiciones en función a la conveniencia y no en función, diríamos, a los resultados. Yo considero que cuando se entra a una campaña y una contienda electoral, pues uno tiene que ser sujeto de críticas, y si son críticas constructivas, pues eso también te hace crecer, ¿no? Y te vitaliza dentro de lo que es justamente el aspecto político. Pero también debemos entrar a debates, porque los debates son importantes para conocer las propuestas, y muchos de ellos evitan el debate. Aquel que evita el debate es porque no tiene propuestas para el pueblo. Entonces, yo considero que cuando entramos a este análisis un poco más profundo, estamos viendo dos corrientes, dos visiones importantes, ¿no?, que hacen uno, a que la persona que está candidateando, pues siempre el contrario quiere ver sus debilidades, ¿no? Y quiere hacer tal vez mella en algún punto. Eso ha ocurrido en Bolivia muchas veces, se sigue viendo a nivel mundial, internacional, pero también tenemos que ser, yo creo, personas proactivas en lo que hacemos, especialmente cuando vemos de que la campaña no se rige tal vez tanto en función al candidato, a la parte, diríamos, de su vida íntima o algo así, sino que estamos viendo qué es lo que ofrece. E inclusive yo hice un análisis un poco investigativo y vi que en algunos países, ¿no?, en Colombia, por ejemplo, existe el incumplimiento de la oferta electoral y que debe ser sancionada, por ejemplo, a través de ¿qué? De suspensión del candidato por un cierto tiempo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es volver a ser reelegido o volver a ser propuesto como candidato cuando incumple su programa de gobierno o cuando incumple, diríamos, esa propuesta que ha dado al electorado. Porque no olvidemos que existe una relación importante, que es un contrato sinalagmático bilateral entre dos partes. Una que es que ofrece algo y el otro que emite un voto por ese ofrecimiento. Pero no olvidemos que los candidatos, después de que realizan ya toda esa campaña electoral, muchos de ellos no la cumplen, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ya obtuvieron el voto, ganaron la elección y después les interesa el electorado. Yo creo que la importancia está en que ese candidato cumpla su palabra y haga que todas sus propuestas, o por lo menos un 80%, sean pues demostradas y que en su gestión realmente las consolide. Y esto no ocurre. Vemos acá en Bolivia y en todo lado, en todos los países, ¿no?, que existe un incumplimiento de lo que dicen, y creo que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ahí crea la duda al electorado. Y dos principios básicos para entrar a una elección es la certeza y la certidumbre. Y si estos dos pilares van enmarcados en la parte normativa, en la parte jurídica, y prácticamente si existe alguna denuncia, pues pruébenla. Si existe alguna denuncia, pues ahí está el Ministerio Público para
presentar todo esto y que prácticamente se vaya dilucidando en un proceso justo, ¿no? Porque eso es el otro problema, no existen procesos a veces justos, sino, como decíamos anteriormente Freddy, ¿no? Y Percy en el programa, de que hay algunos jueces que están ya sea allegados a partidos políticos y que no aplican la ley, aplican lo que el partido dice o quiere. Entonces, acá vemos una situación muy conflictiva y que lo único que genera es de que ese ciudadano se sienta frustrado ante que su voto que haya emitido, ese voto sea, diríamos, fruto de un aspecto político y no de la conciencia del ciudadano al momento de estar en las urnas, ¿no? Y un poco me voy para concluir ese aspecto que un poco lo considero como un sistema electoral indirecto que tiene Estados Unidos, que prácticamente si los votantes votaron por tal persona en el colegio electoral, pues es lo que se define. Entonces no existe, diríamos, una democracia muy directa o una democracia que vaya en función a lo que el pueblo dice, ¿no? Sino que los representantes son los que muchas veces pueden elegir. Y en Bolivia y en otros países puede haber, si existiría esa forma de un poco la manipulación, ¿no? De decir las preferencias de afectos y desafectos. Yo creo que, bueno, lo importante es, como decían los panelistas, que haya libertad de expresión, que haya igualdad y que haya más que nada respeto, ¿no? A todo lo que se hace en un país y se cumpla, pues, las normas de justicia y de veracidad. Rescato esas palabras que decía Carlos sobre la lucha de intereses, Percy, porque no sé tú, pero en lo que nos toca cubrir estas elecciones, hemos visto una guerra sin cuartel, sobre todo en los comerciales, en donde se acusan de todo, se dicen de todo, pero no sé si te pasa lo mismo, Percy, pero ya uno lo ve tantas veces, ya uno lo escucha tantas veces y lo repite en una, y de uno y del otro partido, de uno y del otro partido, que ya no me sorprende. No sé si tienes la misma percepción, Percy, en estas elecciones. Bueno, un ajuste electoral es justamente eso, ¿no? Atacar al enemigo, tratar de destruirlo, de que luzca mal ante el electorado. Lo lamentable es que se usen mentiras o argumentos que no son reales, ¿no? Pero ahí entra un elemento que es importante, la madurez del electorado. ¿Cuán preparada está la gente, no? Y lo que decía Norma, por ejemplo, la libertad de expresión no debe ser de ninguna manera coaccionada o cohibida en este país ni en ningún otro país. Es un elemento importante de una democracia. El censurar, el autocensurarse, o de que los medios decidan como jueces qué es lo que está bien, qué es lo que no es correcto, que la gente sepa, es como tratarnos a todos que pues necesitamos alguien que nos guíe, que nos haga entender lo que está bien o lo que está mal. Yo creo que cada individuo tiene su libre albedrío y tiene que decidir qué es lo que va a aceptar y qué es lo que va a rechazar. Entonces, para eso justamente están los medios de comunicación, para informar, para educar, para entretener a su audiencia. Y fundamentalmente, la libertad de expresión es uno de los pilares de esta democracia y es lo que ha generado de que los Estados Unidos sea un país grande y abierto, porque tenemos una democracia abierta. Entonces, yendo a lo que tú decías, Freddy, nosotros no podemos permitir de que nuestra democracia sea coaccionada o sea controlada por los medios que están en el Internet, como Twitter, Facebook, que pueden con mucha libertad, ¿no?, quitar algo que no les parece bien o que no creen que es correcto. Deberían dejar que la gente juzgue si es correcto o si no es correcto. Porque si tú ves YouTube, por ejemplo, hay canales donde muestran que los extraterrestres ya están entre nosotros, ¿no? Que el mundo se va a acabar en unos años más o que ya... Cosas así, ¿no? Pero ¿quién cree todo eso? Es para un público que quiere entretenerse, que quiere escuchar esas cosas, predicciones, Nostradamus o lo que sea. Pero debemos confiar en la madurez de los individuos, ¿no? Porque si tuviéramos que censurar, había que censurar todo eso, había que quitar. Y no viviríamos en un estado de derecho, ¿no? Y de apertura. Entonces yo creo que es importante en el discurso y en el contexto político que tengamos una mente abierta y que podamos escuchar y ver y juzgar.
según lo que nosotros creemos que es correcto. Y eso es lo que hacemos en este programa y eso es lo que queremos. Queremos siempre un debate, una apertura de ideas y que las personas estén dispuestas a poder dialogar, pero sobre todo con argumentos, que tengan siempre esa base sólida. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir promoviendo. Walter, lo mismo Norma, Carlos, Percy. Creo que tenemos una de las misiones más importantes al momento de hacer esto que tanto nos gusta, que es estar en los medios de comunicación. Y tenemos esa misión de, ya lo decía, informar, educar, entretener. Y sobre todo, hay que dar esta apertura, donde ya se está perdiendo los espacios, porque si tú dices algo que no le gusta al del otro partido o del que tiene una ideología, ya ni siquiera quieren debatir. Atacan a la idea. Y estoy seguro que si nosotros promovemos este tipo de espacios, vamos a tener gente dispuesta a hablar, dispuesta a construir, dispuesta a hacer una política real que sea en el beneficio del ciudadano. El tiempo se nos ha terminado. El tiempo siempre es el peor enemigo cuando tenemos este tipo de programas tan bonitos. Y yo quiero despedirme primero contigo, Walter, después con Norma. Yo entiendo que estamos a 2 días de la elección y que es importante escuchar por qué considera Walter que la gente debe votar por Joe Biden. Por favor, un minuto para despedirnos. Bastante difícil un minuto, pero sí, coincido en que la democracia libre es importante, la Constitución y todo. Y como te mencioné, confiemos, pero verifiquemos. Si hay información que se ha puesto que va a buscar dañar a alguien, especialmente a incitar violencia, como por ejemplo estas personas que querían raptar y hasta matar a la gobernadora de Michigan, que hasta el gobernador de mi estado, Virginia, querían dañar. Si vamos a poner información así y es demostrada falsa, sí debe de quitarse, porque si ya está confirmada que es falsa, si lo ponen en sus medios sociales privados, adelante, pero cuando ponemos que estamos suprimiendo la información, que queremos suprimirla del periódico como el Washington Post, el New York Times, las cadenas de CBS, NBC, aquí en Estados Unidos, hasta Univision, hasta el mismo Fox News, que el presidente ha amenazado, y acordémonos que este es un presidente que lleva más de 20,000 mentiras documentadas. Si es que no se le puede creer nada, y por eso ahora los votantes tienen 2 opciones: o continuar 4 años más de teorías de conspiración falsa con este presidente que es el mentiroso en jefe, o elegir a alguien que es respetado alrededor del mundo, ofrece optimismo y unirnos y no estar con esta división que tenemos hasta ahora, que no lo va a lograr necesariamente 100%, pero es que a buscar la unidad, no andar dividiéndonos y la política del odio y división, como puso a los niños en jaulas este presidente que tenemos ahora. Entonces, Biden es claramente la opción, y que incluye, por ejemplo, políticas amigables a Latinoamérica. En Centroamérica él propone un grupo de trabajo para con más de $4,000 millones traer a México, Canadá y los países del Triángulo del Norte para lograr retener la inmigración que está saliendo, crear trabajos, estabilidad y buscar mejores relaciones con Latinoamérica. Esa es la opción que tenemos que tener personas en la mesa, resolver los problemas raciales de una manera constructiva sin atacar. No, ahorita podemos tener diferencias de opinión. Yo, por ejemplo, respeto mucho el punto de vista de Norma. No estoy de acuerdo con varias cosas que ella ha dicho, pero no significa que la voy a insultar y atacarla personalmente. No, tenemos que tener ese diálogo civilizado de una manera en la cual pues hacemos nuestros argumentos de la mejor manera que podamos y respetamos la opinión libre y la opinión de los demás, pero sin incitar violencia, sin buscar dañar a alguien, sin buscar tacharle la personalidad de alguien. Y si alguien pone información que es ya clara, demostrada, falsa, para publicarla y más de 80 millones de personas la van a ver, yo creo que hemos llegado a un momento donde la Corte Suprema de Justicia va a tener que dictar un fallo, hacer cosas donde eso es un balance que hay que tener, pero no podemos poner información que va a dañar o causar perjurio a cualquier persona. Así es que Biden es lo que le recomendamos. Biden-Harris sería la opción para Estados Unidos para un nuevo principio, borrar toda esta terribles cosas que han ocurrido, esta división que hemos tenido en los últimos 4 años, que no podemos estar en una realidad alternativa, como dijeron estos republicanos al principio. No, hay que estar en hechos comprobados. Y sí, eso es lo que tenemos que tener en este país para que no afecte no solo a Estados Unidos, sino que las relaciones alrededor del mundo con Latinoamérica y otros países para que nos vuelvan a respetar. Biden-Harris es la opción y terminemos esta pesadilla que tenemos aquí en Estados Unidos. Bueno, ahora voy contigo, Norma, en honor a la verdad y lo justo, un poco más de 3 minutos 40 segundos para que nos digas por qué debería de votar aquí en los Estados Unidos, o bueno, el ciudadano que está fuera de los Estados Unidos también y que va a ir a ejercer su voto, ¿por qué debe de hacerlo por el presidente Donald Trump? Bueno, en principio le voy a decir a mis compatriotas hispanos que salgan a votar. No importa por quién usted vaya a votar.
Yo no les estoy diciendo que voten por Trump o que voten por Biden, porque Biden es una maravilla y Trump no es. No, les estoy diciendo que salgan a votar para que nosotros podamos salir de la oscuridad, de este shadows, de esta sombra donde hemos estado sumergidos por tantos años. Nosotros tenemos que ejercer el derecho al voto. ¿Por qué? Porque somos la mayoría de la minoría. Nosotros, yo estoy en los polls, cuidando los polls, y veo blancos y veo negros, pero muy pocos hispanos. Y nosotros somos mayoría de la minoría. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos saliendo a votar? Mientras no salgamos a votar, estamos mal. Ahora, ¿por qué yo creo que ustedes deben inclinarse a votar por Trump? Solamente siéntense y piensen qué ha hecho el presidente Trump en 3 años. ¿Mejoró? ¿Mejoró la economía? Lo llamo luego, doctor, por favor. Mejoró todo lo que pasaba en Estados Unidos, que se venía arrastrando por tanto tiempo, como los tratados internacionales. El problema que nosotros hemos tenido con los tratados internacionales, que teníamos siempre la inclinación de esos tratados para que los demás se beneficiaran y nosotros no. Todos esos tratados se han revisado y se han firmado nuevamente, como el tratado con Canadá y México. Las organizaciones internacionales que tenían tantos años aquí en Estados Unidos y nadie pagaba por pertenecer a esa organización. Todo era subsidiado por los Estados Unidos. El presidente Trump dijo, no, está bien, pueden estar aquí, pueden seguir funcionando desde aquí, pero cada país debe aceptar su responsabilidad. Entonces, lo que él ha prometido, él lo ha cumplido. No ha terminado de cumplirlo porque no es fácil enfrentarse a un Congreso porque no tiene el poder en la mano. Él tiene que hacer todo bajo la ley y esperando la aprobación del Congreso. Entonces, ¿qué ha hecho? Muchas cosas por este país. Hacer que América sea grande otra vez. Y ha hecho cosas y ha dicho cosas que nosotros, los americanos, la teníamos adentro y teníamos ese sentimiento de primero de pérdida, segundo de rabia, de que sobre todo los países como nosotros, los países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, que venimos arrastrando ese socialismo y arrastrando tantas cosas de la política que nos ha afectado grandemente y que el presidente Trump ha estado con nosotros. Es el único presidente que se ha atrevido, cuando ha buscado ayuda de otros países para interceder y buscar la forma de volver la democracia a esos países, le dicen, no, nosotros estamos contigo, pero no nos vamos a meter en esto. Todo lo ha hecho solo. Es un hombre que ha mantenido su palabra. Entonces, por eso yo les pido, cuando ustedes se vayan a sentar a votar, piensen qué es lo que le ofrece Biden y Kamala Harris, porque no es Biden el más peligroso. Yo no me voy a meter en esa parte de Kamala Harris, sea de la extrema izquierda. Pero ¿qué es lo que le ofrece Biden y qué es lo que le ofrece Donald Trump? Bueno, que habla mucho, es verdad. A mí tampoco me gusta que hable tanto, ni que haga muchos tweets, pero los hace, porque no es un político, no está entrenado para ser político. Entonces, cuando usted vaya a votar, siéntese y piense qué es lo que usted quiere para su país. Si eso es verdaderamente lo que usted quiere, un paso hacia el socialismo, o quiere que América sea grande otra vez. Eso para mis amigos, mis compatriotas hispanos. Muchas gracias. Era Norma Camero Reno, que es activista comunitaria, fundadora de Casa Venezuela aquí en la bahía de Tampa Bay. También ha formado parte de la Oficina de los Derechos Humanos en el condado Hillsborough, también aquí en la bahía de Tampa, y también está apoyando la campaña por el presidente Donald Trump. También Walter Tejada, un gran amigo, a quien también aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Querido Walter, gracias por estar con nosotros. Él terminó sirviendo casi 13 años en un cargo público en el condado Arlington, elegido como miembro de la junta precisamente de ese condado en el 2003, y recuerdo muy bien esas elecciones especiales, y ha sido además uno de los activistas por los derechos humanos. Te agradezco muchísimo también, Walter, que nos hayas acompañado en Tendencia Global. Carlos Ardiles, politólogo, además de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria en Holanda, realizó cursos de posgrado en la Universidad de La Habana, Cuba, especialización de posgrado en la Universidad Carlos III en Madrid, España, maestría en Defensa, Seguridad y Desarrollo en la Escuela de Altos Estudios Nacionales,
y sin duda un extenso currículum. Muchas gracias por todo ese conocimiento compartido el día de hoy, Carlos, y lo mismo a nuestro productor, pero además el licenciado Percy Calderón, sociólogo, y con quien realizamos estas producciones de Tendencia Global. Amigos, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Queremos reiterarles, somos un programa totalmente independiente, no tenemos ningún tipo de afiliación a ningún partido político, no recibimos ningún tipo de subvención de ninguno de ellos, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del mundo. Quedan invitados para la próxima semana, que Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.